La encontró moribunda en la nieve, un extraño desangrándose en un camino de montaña. Sin pensarlo, le dio su sangre para salvarle la vida. Lo que no sabía es que él era un rey vampiro, y su rara sangre la había ligado a él para siempre. La aplicación de entrega sonó por última vez mientras Sofía apagaba el motor. «Último pedido completado», murmuró, viendo cómo su aliento formaba vaho en el aire helado. El camino de montaña se extendía como una cinta negra. La nieve caía con más fuerza ahora. Debería haber rechazado este último pedido. 20 metros hasta la nada por una propina de $15, pero la renta vencía en 3 días. El faro de su moto cortaba la tormenta mientras comenzaba el descenso. Los caminos aquí arriba siempre eran peligrosos en invierno, pero esta noche se sentía diferente. Mal. Esa clase de silencio que oprimía los oídos. Entonces vio las manchas rojo oscuro sobre la nieve blanca que se desviaban del camino hacia la línea de árboles, frescas, aún humeantes en el frío. El corazón de Sofía le dio un vuelco en el pecho. Debería seguir conduciendo. Llamar a la estación de guardaparques. Dejar que alguien más se encargara de lo que fuera que hubiera atropellado por ahí. Pero ya había visto suficientes escenas de accidentes trabajando en entregas nocturnas. Esa no era sangre de animal. Estacionó la moto y agarró su botiquín de emergencia, ese que su abuela la obligaba a llevar, el que tenía los suministros para donación que nunca había usado. Sus botas crujían en la nieve mientras seguía el rastro. «Hola». Su voz sonó pequeña contra el viento. «¿Me oyes?» La sangre la llevó a una figura desplomada contra un tronco de árbol. Un hombre, pálido como la nieve a su alrededor, vestido con ropa que parecía cara pero estaba rota, empapada de sangre por heridas en el pecho y los brazos. Su piel tenía una cualidad extraña, casi traslúcida, bajo el haz de su linterna. Muerto. Tenía que estar muerto. Nadie sobrevivía a una pérdida de sangre así. Entonces su pecho se movió apenas una vez. ¡Oh, Dios! Sofía se dejó caer de rodillas a su lado, los dedos presionados contra su garganta. Su pulso estaba allí, débil y regular, como si su corazón estuviera olvidando cómo latir. Su piel estaba fría como el hielo, pero no fría como la de un cadáver. Todavía no. Las heridas eran extrañas, tajos profundos que parecían casi quemados en los bordes, como si lo que lo hubiera cortado hubiera estado al rojo vivo. Plata. La palabra le vino a la mente sin buscarla. ¿Por qué pensaría en plata? Los hospitales estaban a 60 kilómetros de distancia. Moriría en minutos, no en horas. La voz de su abuela resonó en su memoria. «Tienes un don, Sofía. Sangre rara, universal. Algún día podría salvar una vida». Las manos de Sofía ya se estaban moviendo, abriendo el botiquín, sacando la aguja, el tubo. Había practicado esto una docena de veces en la clase de certificación que tomó después de que murió la abuela. Nunca pensó que realmente lo usaría. «Esto es una locura», susurró, pero ya se estaba atando el torniquete alrededor de su propio brazo, encontrando su vena. «Quédate conmigo. Solo quédate conmigo». La aguja se deslizó. Su sangre, más oscura de lo que parecía normal bajo el brillo de la linterna, comenzó a fluir por el tubo. Trabajó rápido con las manos temblorosas mientras encontraba una vena en su brazo. Insertaba la segunda aguja. En el momento en que su sangre entró en su sistema, sus ojos se abrieron de golpe. Brillaron. Una luz plateada real, como la luz de la luna atrapada bajo el hielo, inundando sus iris, no reflejando su linterna, sino brillando desde adentro. Sofía se echó hacia atrás, pero los tubos los mantuvieron conectados. «¿Qué? No». Su voz era áspera, antigua, con un acento que no podía ubicar. Su mano salió disparada, agarrándole la muñeca con una fuerza imposible. «No, no debiste».
Un calor explotó entre sus pieles al contacto. Sofía gritó. Se sintió como si alguien le hubiera presionado un hierro al rojo vivo en la muñeca. Pero cuando miró hacia abajo, no había fuego. En cambio, una marca se grababa a fuego en sus dos muñecas. Un intrincado patrón de espirales en forma de luna creciente, de un plata brillante y reluciente. El hombre se quedó mirando sus muñecas unidas y algo parecido al horror cruzó su bello rostro. El sigilo, respiró, el sello de sangre lunar. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? La voz de Sofía se agudizó. Tú eres el que brilla. ¿Qué eres? Pero ella podía sentirlo ahora. Un hilo que los conectaba, vibrando con una energía extraña. Podía sentir su latido fortaleciéndose, sus heridas comenzando a cerrarse, y debajo de eso, su shock, su miedo, su repentina y feroz protección hacia ella que no tenía sentido. ¿Tu nombre? Él le quitó las agujas con manos firmes, y ella notó que las heridas se estaban curando. La carne se cosía ante sus ojos. Dime tu nombre. Yo, Sofía, Sofía Contreras. Sofía, lo dijo como una plegaria, como una maldición. Él se puso de pie, sus movimientos fluidos y poderosos ahora, completamente transformado del hombre moribundo que había encontrado 60 segundos antes. Mi nombre es Aldrich, y acabas de ligar tu vida a la mía. El viento se intensificó, y con él llegó un sonido que le puso los pelos de punta a Sofía. Aullidos. Múltiples voces, ni de lobo ni de humano. La cabeza de Aldrich giró bruscamente hacia el sonido, sus ojos brillantes se entrecerraron. Lo han sentido. El lazo. Necesitamos movernos ahora. ¿Sentir qué? ¿Qué lazo? ¿Qué eres? Sofía se puso de pie a duras penas, pero sentía las piernas débiles. La donación de sangre, más lo que acababa de pasar, la estaba golpeando con fuerza. Más tarde, Aldrich la incorporó sin esfuerzo, un brazo sosteniendo su peso. Hay un refugio de guardaparques a medio kilómetro al este. ¿Puedes caminar? ¿Puedo? La risa de Sofía sonó un poco histérica. Acabo de donar sangre a un hombre con ojos brillantes que dice que estamos ligados y algo aúlla en el bosque. Caminar parece lo menos raro que está pasando ahora. Otro aullido. Más cerca ahora. A través de los árboles podía ver siluetas moviéndose. Rápido, demasiado rápido. La mandíbula de Aldrich se tensó. Sofía, cálmate. Sus ojos plateados encontraron los suyos, y ella vio en ellos algo que le hizo creer lo imposible. Soy Aldrich, rey de los nacidos de la luna, y acabas de salvar mi vida con sangre que no debería existir. Ahora, corre. Él no esperó su respuesta. Su mano se cerró sobre la suya, la marcada con el sello que aún brillaba, y corrieron hacia la tormenta. Detrás de ellos, los aullidos se volvieron hambrientos. El refugio de guardaparques era apenas 4 paredes y un techo, pero tenía una puerta que se cerraba con llave y persianas que Aldrich cerró de golpe en el momento en que tropezaron al entrar. Sofía se desplomó contra la pared, los pulmones ardiendo, su uniforme de repartidora empapado de nieve y sudor. ¿Qué eran esas cosas? Jadeó. Aldrich no respondió. Se movía por el pequeño espacio con eficiencia depredadora, revisando cada rincón, cada sombra. A la luz tenue de su linterna moribunda, pudo verlo claramente por primera vez. Parecía joven, quizás de unos 30 años, pero se movía como alguien mucho mayor. Su cabello oscuro era lo suficientemente largo como para tocar sus hombros, y esos imposibles ojos plateados recorrieron la habitación antes de finalmente detenerse en ella. Incluso desaliñado y manchado de sangre, parecía salido de una pintura demasiado bella para ser real. «Estamos a salvo», dijo en voz baja. «Por ahora. No atacarán un refugio bendecido». ¿Bendecido por quién? Por personas que sabían lo que cazaba en estas montañas mucho antes de que los de tu especie construyeran caminos a través de ellas.
Se acercó a donde ella estaba sentada y se arrodilló, extendiendo la mano hacia su muñeca. ¿Me permite? Sofía asintió, demasiado exhausta para discutir. Sus dedos trazaron la marca en su piel, la luna creciente y las espirales que habían dejado de brillar, pero seguían visibles como un tatuaje plateado. Su toque le envió un calor que le recorrió el brazo, y ella vio que él también lo sentía. Un ligero ensanchamiento de sus ojos. El sello de sangre lunar, dijo suavemente. Nunca pensé que volvería a ver uno. El último lazo registrado fue hace más de 300 años. ¿Qué significa? Aldrich se sentó sobre sus talones y por primera vez ella vio miedo en su expresión, no por él, sino por ella. Significa que tu vida está ligada a la mía, un pacto de sangre. Si yo muero, sentirás mi muerte a través de esta conexión. El dolor, el desvanecimiento, la mayoría de los humanos no lo soportan. Hizo una pausa. Y si tú mueres, yo te sigo. Muerte verdadera, sin resurrección, sin segundas oportunidades. Ahora estamos conectados permanentemente. Las palabras cayeron como piedras. Eso no es posible. Solo te di sangre, una transfusión. Eso es normal. Tu sangre es cualquier cosa menos normal. Él levantó su propia muñeca, mostrando la marca a juego. Llevas algo en tus venas que no ha existido en el mundo mortal durante siglos. Sangre de grado real. La clase que puede romper maldiciones, restaurar el poder y sí, crear lazos que no deberían ser posibles. La cabeza de Sofía dio vueltas. Solo soy una repartidora. Mi sangre es O negativo universal. Eso es todo. O negativo no hace que los cadáveres caminen. La sonrisa de Aldrich fue amarga. Yo estaba muriendo, Sofía, no herido, muriendo. He estado muriendo lentamente durante 300 años, debilitado por una maldición que ha estado consumiendo a mi gente. Cuando tu sangre entró en mi sistema, no solo curó mis heridas, reactivó poderes que no he sentido desde antes de que la maldición se apoderara. Se puso de pie y de repente su forma pareció difuminarse. Un momento estaba al otro lado de la habitación, al siguiente estaba junto a la ventana, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Cuando se detuvo, jadeaba, pero había asombro en su expresión. Velocidad, fuerza, sentidos más agudos de lo que habían estado en siglos. Se giró hacia ella. Tu sangre me devolvió lo que me fue robado, pero también te encadenó a mí. ¿Encadenada?, repitió Sofía aturdida. No uso la palabra a la ligera. Aldrich regresó a su lado, y esta vez se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los destellos plateados, moviéndose en sus ojos como metal vivo. Salvaste mi vida, y al hacerlo, te atrapaste. El pacto no se puede romper. Lo siento. Lo siento no lo cubre del todo. Pero incluso mientras lo decía, Sofía sintió ese extraño calor de nuevo, la conciencia de él a su lado. Podía sentir su pesar, genuino y profundo, podía sentir su latido, más fuerte ahora, constante, como si fuera el suyo propio. ¿Qué quisiste decir con rey lunar? Goberné un reino una vez, un linaje de vampiros ligados a la luna en lugar de a la ausencia del sol. Éramos diferentes de los demás, más fuertes, más controlados, pero fuimos traicionados, maldecidos y dispersos. Su mandíbula se tensó. He pasado 3 siglos apenas sobreviviendo, escondiéndome, tratando de encontrar una manera de romper la maldición. Y entonces llegaste tú con sangre que no debería existir y lo cambiaste todo. Esas cosas en el bosque, los Shaydorn, el clan Arial. En el momento en que se formó el sello lo sintieron mi despertar. Él la miró a los ojos. Querrán tu muerte, Sofía. Romper nuestro lazo me obligaría a volver a la debilidad y otros. Otros querrán capturarte, usar tu sangre para ellos.
Entonces, soy un blanco. Sí, porque intenté salvar tu vida. Sí, Sofía se rió, el sonido un poco desquiciado. Mi abuela siempre dijo que ayudar a extraños me mataría. La expresión de Aldrich se suavizó. No permitiré que eso pase. El lazo funciona en ambos sentidos. Te protegeré con todo lo que tengo. Levantó su muñeca marcada. Y no eres tan indefensa como crees. ¿Notaste lo rápido que corriste por ese bosque? ¿Cómo no tropezaste ni una vez en la oscuridad? Ella lo había notado. Se había movido como alguien que había recorrido estas montañas toda su vida, no una chica de ciudad con botas baratas. El pacto te potencia, continuó Aldrich. Reflejos, instintos, sentidos. Ya está empezando, estás conectada a mí ahora, y eso significa que llevas una fracción de lo que soy. Afuera, el viento aullaba. O quizás era otra cosa. Sofía miró la marca en su muñeca, luego al rey vampiro sentado a su lado en un refugio de guardaparques en medio de la nada. ¿Y ahora qué? La sonrisa de Aldrich fue sombría. Ahora sobrevivimos y averiguamos por qué tu sangre existe. El amanecer aún estaba a 1 hora cuando la primera ventana explotó hacia adentro. Sofía se despertó de golpe de un sueño inquieto, su mano volando instintivamente a la marca en su muñeca. Ardía, pulsando con una advertencia. A su lado, Aldrich ya se estaba moviendo, tirándola detrás de él mientras la lluvia de cristales caía por el suelo del refugio. «Nos encontraron», dijo, con voz mortalmente tranquila. 3 figuras cayeron por la ventana rota con una agilidad inhumana. Eran diferentes de Aldrich. Sus ojos ardían rojos en lugar de plateados, y su piel era grisácea, casi cadavérica. Cuando sonrieron, sus colmillos eran más largos, más toscos. «El rey lunar», siseó el más grande, su voz como grava rascando piedra. «Y su nueva mascota, qué conmovedor». «Shadowrun». El cuerpo de Aldrich estaba tenso, listo para atacar. Son audaces, atacando durante las horas sagradas. Las horas sagradas no significan nada cuando la corte lunar ha caído. Los ojos rojos de la criatura se fijaron en Sofía. «Solo queremos a la chica. Dénosla y haremos su segunda muerte rápida». Sofía sintió la furia de Aldrich dispararse a través de su conexión, ardiente y feroz. «Tendrán que pasar por encima de mí. Eso se puede arreglar». Atacaron. Aldrich se enfrentó al primero de frente y Sofía observó con horror atónito cómo chocaban con una fuerza aplastante. Las paredes de madera del refugio temblaron. El Shadowrun era fuerte, pero Aldrich era más rápido apenas. Sus movimientos eran fluidos, precisos, pero ella podía sentir su lucha a través del lazo. Todavía no estaba a plena fuerza. 3 siglos de debilidad no desaparecieron de la noche a la mañana. El segundo atacante se abalanzó sobre Sofía. El tiempo pareció ralentizarse. Podía ver cada detalle. Las garras de la criatura extendiéndose, sus ojos rojos fijos en su garganta, la trayectoria de su ataque. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro reaccionara, lanzándose de lado en un giro que debería haber sido imposible en el espacio reducido. Las garras pasaron por donde había estado su cuello un segundo antes. ¿Qué? El Shadowrun se giró, confundido, y Sofía agarró la única arma a su alcance, su linterna, y la blandió con todas sus fuerzas. El metal conectó con la sien de la criatura. No debería haberle hecho mucho, pero el impacto hizo tambalearse al Shadowrun hacia atrás. Una verdadera sorpresa cruzó su rostro. «El lazo», Sofía se dio cuenta. «Soy más fuerte, más rápida». «Interesante», dijo el tercer atacante, observándola con la cabeza ladeada. «La humana tiene dientes». Aldrich estrelló a su oponente contra la pared con la fuerza suficiente para agrietar la madera. Luego se giró hacia Sofía. «La puerta. ¡Ahora!». Pero el tercer Shadowrun ya estaba bloqueando su salida.
y el que Sofía había golpeado se estaba recuperando. Asesinato en sus ojos rojos. «Rompiste mi concentración», le gruñó. «Voy a disfrutar drenando cada gota de esa sangre real de tus venas». Se abalanzó de nuevo, pero esta vez Aldrich estaba allí, interceptándolo en el aire. Se estrellaron contra la pared del fondo, esparciendo los muebles restantes. El refugio era demasiado pequeño, demasiado confinado. Necesitaban espacio para correr. Por la ventana rota, Sofía lo vio. La vieja entrada del túnel de servicio, medio enterrada en la nieve a unos 18 metros de distancia. Los guardaparques los usan para evacuaciones de emergencia durante avalanchas. «Aldrich», señaló, «el sistema de túneles». Él miró hacia atrás. La comprensión brilló en sus ojos plateados. «¿Puedes lograrlo?» «¿Tengo opción?» Su risa fue aguda y breve. «No». El primer Shadowrn contra el que Aldrich había luchado se estaba levantando de nuevo. Sangre negra rezumaba de un corte en su rostro. Los tres estaban ahora entre ellos y la libertad, y Sofía podía sentir la fuerza de Aldrich flaqueando a través del lazo. Estaba gastando energía más rápido de lo que su sangre podía reponerla. «A la de tres», dijo Aldrich en voz baja, extendiendo la mano para tomar la suya. En el momento en que sus muñecas marcadas se tocaron, la energía surgió entre ellos. Sofía jadeó mientras la fuerza inundaba sus extremidades y sintió a Aldrich enderezarse, renovado. «Corremos juntos, no te sueltes». «Uno», el Shadowrn líder contó burlonamente, acechando más cerca. «2, 3». Aldrich explotó hacia adelante, aún agarrando la mano de Sofía. Lo que sucedió después se sintió como un caos controlado. Aldrich se movió como un torbellino, su mano libre golpeando más rápido de lo que Sofía podía seguir, obligando a los Shadowrn a dispersarse. Ella sintió cada movimiento a través de su conexión, su cuerpo anticipando, siguiendo su ritmo. Cuando él esquivaba a la izquierda, ella fluía con él. Cuando él golpeaba a la derecha, ella se agachaba bajo su brazo sin pensar. Rompieron el círculo de atacantes como agua a través de una piedra rota. La nieve afuera estaba hasta los tobillos, pero las piernas de Sofía se impulsaban con una fuerza imposible. Detrás de ellos, los Shadowrn aullaron de rabia, persiguiéndolos. Aldrich abrió de golpe la entrada oxidada del túnel, empujando a Sofía primero antes de seguir y cerrarla de golpe. La puerta de metal tembló mientras los cuerpos la golpeaban desde afuera. «¡Muévete!». Aldrich la empujó más profundamente en la oscuridad. Los túneles se conectan al sistema de servicios de la ciudad. No pueden seguirnos a territorio humano sin exponerse. Sofía corrió, su mano aún entrelazada con la suya, la marca en su muñeca ardiendo como un faro en la oscuridad. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución comenzaron a desvanecerse, pero ella pudo escuchar la voz del Shadowrn líder resonando por el túnel. «No puedes esconderte para siempre, Rey Lunar. Todas las facciones te estarán cazando ahora. Su pequeño lazo ha puesto un blanco en sus espaldas». Las palabras los persiguieron en la oscuridad, y Sofía supo con terrible certeza que esto era solo el principio. El apartamento de Sofía estaba exactamente como lo había dejado, pequeño, abarrotado de equipo de reparto y benditamente normal. Nunca había estado tan feliz de ver su sofá de segunda mano. «Hogar, dulce hogar», murmuró, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Habían salido de los túneles al amanecer, tomando un autobús temprano hacia las afueras de la ciudad. Aldrich había mantenido la capucha puesta durante todo el viaje. Sus ojos plateados, escondidos detrás de unas gafas oscuras que había pedido prestadas de una tienda de conveniencia. Ahora estaba en su pequeña sala de estar, luciendo imposiblemente fuera de lugar. Un rey vampiro rodeado de sus cuentas sin pagar y vasos de sopa instantánea. «No deberíamos quedarnos mucho tiempo», dijo Aldrich.
Pero el cansancio marcaba su rostro. La huida lo había agotado más de lo que quería admitir. Necesitas descansar. Ambos lo necesitamos. Sofía se desplomó en el sofá. Cada músculo le dolía. Además, dijiste que no pueden atacar a plena luz del día en la ciudad. Demasiados testigos. Es verdad. Él se acercó a su ventana espiando por las persianas la calle de abajo. Pero eso solo nos compra horas, no días. Sofía se quitó la chaqueta rota y se quedó inmóvil. La marca en su muñeca estaba más oscura ahora, las líneas plateadas más definidas, extendiéndose ligeramente por su antebrazo como delicadas enredaderas. Aldrich, se supone que debe hacer esto. Él estuvo a su lado al instante, tomando su muñeca entre sus manos. Su expresión se puso seria. El lazo se está profundizando. Asentándose en tu sistema, su pulgar trazó una de las nuevas líneas. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? ¿Hambrienta? ¿Como si hubiera corrido un maratón? Hizo una pausa. Y todavía te siento. Tu preocupación, tu culpa. La culpa está justificada. Él soltó su muñeca suavemente. Sofía, necesito entender cómo es posible esto. ¿Tienes algún documento familiar, registros de nacimiento, genealogía, algo sobre tu linaje? Linaje. No soy de la realeza. Mi abuela trabajaba en una fábrica. Mi mamá era maestra. Sígueme la corriente, Sofía. Ella sacó la caja vieja de su armario, la que tenía las cosas de la abuela que no se atrevía a tirar. Certificado. Esto es todo lo que tengo. La abuela murió hace 2 años. Ella era la última de su familia. Aldrich tomó el diario con cuidado, sus dedos trazando el cuero envejecido. Cuando lo abrió, todo su cuerpo se quedó inmóvil. ¿Qué? Sofía se inclinó sobre su hombro. ¿Qué es? Las páginas estaban llenas de la letra de su abuela, pero mezclados había dibujos, símbolos, lunas crecientes, espirales, los mismos patrones que la marca en sus muñecas. Tu abuela lo sabía, suspiró Aldrich. Ella sabía lo que eras. Pasó a una página cerca del final, donde un árbol genealógico estaba dibujado, retrocediendo generaciones. En la parte superior, escrito con tinta desvanecida, había un nombre: Lenaris. Lenaris, repitió Aldrich con la voz temblorosa. Sofía, no solo llevas sangre rara, desciendes de los guardianes Lenaris. ¿Los qué? Un linaje antiguo, humanos que sirvieron como protectores y compañeros de la realeza nacida de la luna hace siglos. Fueron especialmente elegidos. Su sangre mejorada a través de magia ritual para permitirles sobrevivir en nuestro mundo, unirse a nosotros, luchar a nuestro lado, anclar nuestro poder. Él la miró con algo parecido al asombro. Desaparecieron después de la maldición. Pensamos que el linaje se había extinguido por completo. La mente de Sofía dio vueltas. Mi abuela nunca dijo nada sobre vampiros o magia o... Probablemente ella misma no sabía la verdad completa. El conocimiento se perdió probablemente a lo largo de las generaciones, diluido en historias familiares o supersticiones. Él pasó otra página, revelando una flor prensada, pétalos plateados, perfectamente conservada. El aliento lunar solo crece cerca de los santuarios de los nacidos de la luna. Tu abuela debió haber visitado uno, o su madre lo hizo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que mi familia era qué? ¿Sirvientes? ¿Compañeros? Aldrich corrigió con firmeza. Los guardianes Lenaris eran nobleza por derecho propio. Eligieron estar con nosotros y a cambio los protegimos. Los elevamos. Los lazos que formaron no eran esclavitud, eran alianzas entre iguales. Él dejó el diario y la miró a los ojos. Tu sangre no es una mutación, Sofía, es tu herencia, diluida después de siglos sin contacto con los de nuestra especie, sí, pero aún lo suficientemente potente como para activar un pacto de sangre, lo suficientemente potente como para romper pedazos de mi maldición. ¿Pedazos?
¿Quieres decir que no está completamente rota? Todavía no, su mandíbula se tensó. Pero contigo, con el tiempo podría serlo. Las implicaciones cayeron sobre ella como una pesada manta. Por eso me quieren a mí, no solo para hacerte daño a ti, sino para usarme a mí. Sí, tu sangre podría restaurar el poder a cualquier vampiro que la tome, pero el lazo me eligió a mí, y ahora. Dudó. Hay efectos secundarios de los que necesitas saber, más efectos secundarios. Más allá de los superreflejos y la lectura mental, no es lectura mental, es resonancia emocional. Se pasó una mano por el cabello. Y sí, más. A medida que el lazo se profundice, tus sentidos se amplificarán. Te harás más fuerte, más rápida, más perceptiva, pero también más sensible a la emoción, al dolor, a los estímulos. Puede ser abrumador si no aprendes a controlarlo. ¿Y si no aprendo a controlarlo? El lazo podría consumirte, quemar tu humanidad y dejarte cambiada. No vampiro, pero tampoco completamente humana. Su expresión era seria. No permitiré que eso suceda. Puedo entrenarte, enseñarte a manejar la conexión. Pero Sofía, necesitas entender, tu vida nunca volverá a ser normal. Ella miró alrededor de su pequeño apartamento a la vida que había construido entregando comida en medio de la noche, apenas subsistiendo sola. De todos modos, lo normal nunca había sido tan bueno. De acuerdo, dijo finalmente. Enséñame. Los ojos plateados de Aldrich se abrieron ligeramente. ¿Así nomás? Así nomás. Sofía levantó su muñeca marcada. Estamos atados, ¿no? Bien podríamos averiguar cómo sobrevivir a esto. Por primera vez desde que se conocieron, Aldrich sonrió. Realmente sonrió. Le transformó todo el rostro, haciéndolo parecer menos un rey antiguo y más alguien que había olvidado lo que era la esperanza. Entonces empezamos ahora, porque sobrevivir es solo el principio. Sofía Contreras, vamos a terminar con esto. El tren a Valle Plateado traqueteaba por el campo, poniendo kilómetros entre ellos y la ciudad. Sofía observaba el paisaje pasar borroso. Sus nuevos sentidos captaban detalles que nunca antes había notado. Hojas individuales en árboles lejanos, los latidos separados de los pasajeros 3 filas más adelante. «Concéntrate en mi voz», murmuró Aldrich a su lado, su mano cubriendo la de ella. «No intentes procesar todo a la vez. Filtra. Elige lo que importa». Ella lo hizo, y la abrumadora avalancha de sensaciones se redujo a algo manejable. Mejor. Bien. Él miró alrededor del vagón. Habían elegido asientos en la parte trasera, lejos de otros pasajeros. El templo lunar está en el bosque a las afueras de Valle Plateado, abandonado durante 200 años, pero las antiguas protecciones aún deberían funcionar. Estaremos a salvo allí mientras revisamos los archivos. ¿Qué estamos buscando exactamente? Respuestas sobre el pacto de sangre. Cómo estabilizarlo, fortalecerlo y cómo usarlo contra nuestros enemigos. Sus ojos plateados encontraron los suyos. El ataque de los Shadowhorn fue solo el principio. Cada facción sabe que he despertado. Se estarán movilizando. El tren dio un tirón, y Sofía sintió que Aldrich se tensaba. A través del lazo, captó su repentina alerta. «Peligro. ¿Qué pasa?» 2 vagones detrás de nosotros, vigilantes. Su voz era apenas un susurro. «No mires. Intentan pasar desapercibidos, pero sus latidos son extraños, demasiado lentos. Más Shadowhorn, peor, diurnos. Vampiros que han cambiado su poder por la capacidad de moverse a la luz del sol. Trabajan como mercenarios». Su agarre en la mano de ella se apretó. «Nos bajamos en la próxima parada. Quédate cerca». El tren comenzó a reducir la velocidad para la estación San Gabriel, a 30 kilómetros de Valle Plateado. Aldrich se puso de pie casualmente, ayudando a Sofía con su bolso como si fueran viajeros normales.
pero ella podía sentir su preparación a través del lazo, tensa como un resorte. Bajaron a la plataforma con un puñado de otros pasajeros. Sofía se arriesgó a mirar hacia atrás y los vio. Dos hombres con gabardinas largas, los ojos escondidos detrás de gafas de sol, moviéndose con un propósito depredador. «Caminen», dijo Aldrich en voz baja. «No corran todavía». Se dirigieron hacia la salida de la estación, pero los diurnos se acercaban, abriéndose paso entre la pequeña multitud con facilidad. El corazón de Sofía le martilleaba contra las costillas. Entonces Aldrich la jaló de lado por una puerta de servicio que no debería haber estado abierta. Irrumpieron en un pasillo de mantenimiento, y de repente estaban corriendo. Detrás de ellos, la puerta se abrió de golpe. Pasos resonaron tras ellos. «¡Por aquí!». Aldrich la jaló a un almacén lleno de productos de limpieza, luego hacia una ventana. La abrió de golpe y se dejaron caer a un callejón detrás de la estación. Una camioneta de reparto estaba encendida cerca, su conductor dentro de una tienda. Aldrich tomó una decisión en un instante, jalando a Sofía hacia la parte trasera de la camioneta. «¡Adentro!». Ahora treparon entre cajas de productos frescos, extendiendo una lona sobre ellos justo cuando los diurnos salían del edificio. Sofía contuvo el aliento, pegada a Aldrich en la oscuridad estrecha. Podía sentir su corazón latiendo contra su hombro más rápido de lo normal. Incluso un rey vampiro podía sentir miedo. El conductor regresó y la camioneta cobró vida con un rugido. Por un hueco en la lona, Sofía vio a los diurnos escaneando la zona, frustrados. Luego se pusieron en marcha, la estación quedando atrás. Se quedaron escondidos por 20 kilómetros, hasta que la camioneta se detuvo en un centro de distribución. Escapándose, sin ser vistos, se encontraron en una zona rural cerca del bosque que albergaba el templo lunar. «Eso estuvo demasiado cerca», dijo Sofía, una vez que estuvieron a salvo entre los árboles. «Se están organizando más rápido de lo que esperaba». La expresión de Aldrich era sombría. Alguien está coordinando la cacería, alguien con recursos. El bosque se hizo más denso mientras caminaban, y Sofía comenzó a notar cambios. Los árboles aquí eran más viejos, su corteza marcada con símbolos similares a los del diario de su abuela. El aire mismo se sentía diferente, cargado de energía latente. «Estamos en los terrenos del templo ahora», dijo Aldrich. «El hechizo protector aún está activo, debilitado, pero presente. Estaremos protegidos aquí». El templo lunar emergió del bosque como un fantasma. Era más pequeño de lo que Sofía esperaba, una estructura circular de piedra medio reclamada por la naturaleza, sus paredes talladas con intrincados patrones de lunas y estrellas. Enredaderas trepaban por las columnas, y el techo se había derrumbado parcialmente, dejando entrar rayos de luz de la tarde. Pero a pesar de su decadencia, algo en él se sentía vivo, vigilante. Aldrich colocó su palma contra la entrada y la marca en su muñeca brilló plateada. La pesada puerta de piedra se abrió con un gemido, revelando oscuridad en su interior. «Quédate detrás de mí», dijo. Pero Sofía notó que mantenía sus manos unidas mientras entraban. Dentro, el templo estaba sorprendentemente intacto. Las paredes estaban revestidas con estantes de piedra que contenían pergaminos y libros antiguos, de alguna manera preservados a pesar de siglos de abandono. En el centro se alzaba un altar bajo el techo abierto, donde la luz de la luna caería por la noche. «Los archivos», suspiró Aldrich, moviéndose hacia los estantes con reverencia. «Nunca pensé que los volvería a ver». Comenzó a buscar, bajando textos, escaneándolos con una velocidad que mareó a Sofía. Ella se acercó al altar, atraída por algo que no podía nombrar. Tallado en su superficie, había una versión grande de la marca en su muñeca, el sello de sangre lunar, rodeado de texto en un idioma que no podía leer.
pero mientras trazaba los símbolos con su dedo, las palabras comenzaron a florecer en su mente. No una traducción, una comprensión. Cuando el rey lunar se eleve con un guardián nacido, su fuerza combinada deshará la maldición del ocaso. 2 almas, un propósito, 2 sangres, un poder. Juntos se alzarán o juntos caerán. Aldrich lo llamó, su voz resonando. Creo que encontré algo. Estuvo a su lado al instante, leyendo la inscripción. Su rostro palideció. Una profecía. Había oído rumores de una, pero pensé que había sido destruida. ¿Cuál es la maldición del ocaso? La maldición que destruyó mi reino, la que dispersó a mi gente y me debilitó hasta casi la muerte. Su dedo trazó las palabras. Durante 300 años busqué una forma de romperla. Y aquí está. La respuesta fue un guardián nacido todo el tiempo. Yo, dijo Sofía en voz baja. Tú, se giró para encararla por completo. Sofía, esto significa que no estamos ligados solo por accidente. Esto estaba destinado a suceder. Tú y yo éramos la pareja profetizada. Juntos podemos terminar con la maldición permanentemente, liberar a mi gente y destruir a quien quiera que haya creado esta pesadilla en primer lugar. El peso de eso cayó sobre sus hombros. Ella era solo una repartidora. ¿Cómo podía ser parte de una antigua profecía? Pero mirando el rostro de Aldrich, viendo la esperanza luchando con la incredulidad en su expresión, sintiendo la verdad del lazo vibrando entre ellos, supo que era real. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos a luchar juntos. Y entonces sus ojos se endurecieron. Recuperamos lo que le fue robado a mi gente. Pasaron 2 días en el templo entrenando y estudiando. Aldrich le enseñó a Sofía cómo canalizar el lazo, cómo dejar que su fuerza fluyera a través de ella sin ser abrumada, cómo anticipar sus movimientos en combate. Ella aprendió que también podía devolverle energía, sosteniéndolo cuando su poder flaqueaba. Somos como un circuito, dijo durante una sesión, jadeando después de la práctica de combate. La energía fluye en ambos sentidos. Exacto. Aldrich le entregó agua de un arroyo cercano. Eso es lo que hace que el lazo del guardián sea tan poderoso. No somos amo y sirviente, somos iguales que se amplifican mutuamente. En la tercera mañana, Aldrich tomó una decisión. Necesitamos ir a la corte lunar. Sofía levantó la vista del pergamino que había estado estudiando. Pensé que tu gente estaba dispersa, debilitada. La mayoría lo está. Pero la corte misma, la fortaleza física, todavía existe bajo tierra, debajo de la antigua capital de Tezcatlán. Su mandíbula se tensó. Si alguien sabe más sobre cómo romper la maldición, estará en los archivos reales de allí. Y si alguno de mi gente sobrevivió en estasis, también estará allí. Dijiste sí, no suenas seguro de una cálida bienvenida. No lo estoy. La miró a los ojos. La corte cayó por una traición interna. Quien orquestó mi caída podría seguir al mando, pero no tenemos opción. Necesitamos respuestas y necesitamos aliados. Llegaron a Tezcatlán al anochecer, una ciudad antigua construida en la ladera de una montaña, mayormente abandonada ahora, excepto por los turistas que visitan el distrito histórico. Pero Aldrich la guió más allá de las trampas para turistas hacia el barrio antiguo, donde los edificios se desmoronaban y las calles no tenían nombre. Aquí se detuvo ante lo que parecía una iglesia derrumbada. La entrada a la corte estaba escondida a plena vista. Pensaron que los humanos nunca lo descubrirían. Presionó su muñeca marcada contra una piedra específica en la pared. La marca brilló, y una sección de la pared se abrió deslizándose, revelando escalones que descendían hacia la oscuridad. Los sentidos mejorados de Sofía detectaron algo extraño de inmediato, un olor a cobre viejo y a descomposición. Aldrich, no creo. Lo sé.
Su voz era tensa. Algo anda mal. Pero ya estamos aquí. Mantente alerta. Descendieron juntos, el lazo vibrando entre ellos como una campana de advertencia. Los escalones se hundieron profundamente, muy por debajo de los cimientos de la ciudad, hasta que se abrieron en una enorme cámara subterránea. La corte lunar le quitó el aliento a Sofía. Era un palacio tallado en piedra blanca que parecía brillar con una luz interior, con techos altos sostenidos por columnas con forma de árboles. Pero estaba mal, corrompida. Venas negras recorrían la piedra como una infección y el aire era denso con energía oscura. «No», susurró Aldrich, con horror en su voz. «¿Qué han hecho?» Figuras emergieron de las sombras, vampiros pero no como Aldrich. Estos tenían ojos que giraban con oscuridad, sus facciones retorcidas. A la cabeza estaba un vampiro alto con armadura antigua, su rostro afilado y cruel. Aldrich, nacido de la luna. La sonrisa del vampiro era venenosa. El rey perdido regresa. ¡Qué conmovedor! Baylor. La voz de Aldrich se convirtió en un gruñido. El reconocimiento y la rabia inundaron el lazo. «Bastardo traidor, estás vivo. Vivo, estoy prosperando». El general Baylor extendió los brazos, señalando la corte corrompida. «Mientras tú morías en la inmensidad, yo estaba remodelando nuestro reino. No más inclinarse ante el ganado humano, no más debilidad disfrazada de honor. Tú creaste la maldición». La comprensión cayó sobre el rostro de Aldrich. «Maldeciste a tu propio rey, a tu propia gente por poder». Por evolución, los ojos de Baylor se fijaron en Sofía. «Y ahora me has traído exactamente lo que necesito para completarla. Un guardián nacido. He buscado durante siglos una sangre como la suya». Sofía sintió que Aldrich se movía delante de ella protectoramente. «No la tocarás». «No necesito tocarla, tonto. Solo necesito drenarla». Baylor chasqueó los dedos y sus seguidores corrompidos comenzaron a rodearlos. «¿De verdad pensaste que no sabía sobre la profecía? ¿Que no había planeado este momento exacto?» Detrás de ellos, un enorme aparato comenzó a levantarse del suelo, una máquina de plata y cristal oscuro pulsando con una luz enfermiza. En su centro había una silla con sujeciones y tubos claramente diseñados para extraer sangre. «El ritual de la noche eterna», explicó Baylor, caminando hacia la máquina con reverencia. «Con sangre de guardián como combustible, puedo amplificar la maldición en lugar de romperla. Crear un ejército de vampiros como yo, inmunes, más fuertes de lo que los nacidos de la luna fueron jamás, libres de todas las debilidades, sin dependencia de la luz de la luna, sin quemaduras de plata, nada». «Destruirás el equilibrio», dijo Aldrich. «Sumirás al mundo en el caos. Crearé un nuevo orden conmigo como su dios». La expresión de Baylor se volvió fría. «Tomen a la chica, maten a Aldrich si se resiste». Los vampiros corrompidos se abalanzaron. Aldrich y Sofía se movieron como uno solo. El lazo ardió caliente entre ellos, y Sofía sintió que la energía inundaba su sistema como un rayo. Esquivó ataques que no debería haber podido ver. Su fuerza prestada le permitió golpear con la suficiente dureza como para hacer tambalearse a los vampiros. Pero eran demasiados. Por cada uno que caía, aparecían dos más. Baylor observaba desde un lado de su máquina, sin siquiera molestarse en luchar, confiado en sus números. Una hoja se deslizó por el brazo de Sofía y ella gritó a través del lazo. Aldrich lo sintió. Su rabia se disparó tan alto que casi la abrumó. Luchó como un demonio, pero ella podía sentir su creciente desesperación. Estaban perdiendo. Sofía lo vio, un pasadizo de servicio detrás de una de las columnas corrompidas. «Aldrich, tenemos que correr». Él lo odiaba. Ella sintió su odio por la retirada, pero él era lo suficientemente pragmático como para saber que no podían ganar. No aquí.
No ahora, no superados en número de 52. Corrieron hacia el túnel, Aldrich usando el último de su fuerza para derrumbar la entrada detrás de ellos. La risa de Baylor los siguió a la oscuridad. «Corre, pequeño rey», pero el ritual comienza en 3 días, durante el eclipse lunar. Cuando la luna se oscurezca, también lo hará tu esperanza. Drenaré cada gota de tu guardiana, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Corrieron hasta que emergieron kilómetros más allá en el bosque, ambos sangrando, ambos exhaustos. El lazo se extendía tenue entre ellos. Sofía se desplomó contra un árbol. 3 días. Me va a matar en 3 días. Aldrich la atrajo hacia él, sus brazos rodeándola como si pudiera protegerla del propio destino. No, no lo permitiré, te lo juro. Lo siento. Moriré antes de permitir que Baylor te toque. Pero ambos sabían la verdad que vibraba a través de su lazo. Si ella moría, él también lo haría, y Baylor contaba con ello. Regresaron al templo lunar con 48 horas hasta el eclipse. El brazo de Sofía estaba vendado y el agotamiento pesaba en sus huesos, pero no había tiempo para descansar. «Si vamos a hacer esto, necesitamos estar listos», dijo Aldrich, caminando por el suelo del templo. «Baylor tiene números y territorio propio, pero él no tiene lo que nosotros tenemos. Un deseo de muerte». Sofía intentó bromear, pero la broma no surtió efecto. «Un lazo completo». Aldrich se arrodilló ante ella, tomando ambas manos. «Sofía, en la corte estábamos luchando por separado, trabajando juntos. Sí, pero aún 2 individuos. La profecía dice, 2 almas, un propósito, 2 sangres, un poder. No hemos activado completamente el pacto. ¿Qué significa eso? Significa dejar de contenernos». Sus ojos plateados ardieron en los suyos. «Tienes miedo de que el lazo te consuma. Tengo miedo de quitarte demasiado a ti, pero ese miedo es lo que nos está limitando. Si realmente nos fusionamos, no solo física, sino mental y emocionalmente, nos convertiremos en algo que Baylor no puede anticipar». El corazón de Sofía latió a 1000. «Eso suena peligroso». «Lo es, pero también lo es no hacer nada». Le apretó las manos. «No forzaré esto. Tiene que ser tu elección. Pero si confías en mí, si estás dispuesta a correr ese riesgo, te enseñaré a canalizar el lazo por completo». Ella pensó en el diario de su abuela, en los guardianes Lenaris que eligieron estar con los nacidos de la luna, en la profecía tallada en el altar detrás de ellos, en la vida de repartidora que había dejado atrás y que nunca le había parecido suficiente. «De todos modos», dijo, «enséñame». Entrenaron durante la noche. Aldrich le mostró cómo bajar las barreras entre sus mentes, cómo dejar que sus instintos de combate fluyeran en su memoria muscular. Fue aterrador y emocionante. Podía sentir sus 3 siglos de experiencia, el peso de su poder, la profundidad de su determinación. Y él también la sintió a ella, su resiliencia, su terca negativa a rendirse, su inesperado valor. «Eres más fuerte de lo que sabes», murmuró durante un descanso, con genuina admiración en su voz. «Tuve un buen maestro», respondió ella. Al amanecer algo había cambiado. Cuando practicaban, se movían como una sola persona en 2 cuerpos. Cuando Aldrich atacaba, Sofía ya se estaba moviendo para seguirlo. Cuando ella esquivaba, él estaba allí para cubrir su flanco. El lazo cantaba entre ellos, sincronización perfecta. «Eso es», dijo Aldrich, jadeando pero sonriendo. «Eso es lo que necesitamos». La segunda noche planearon. El ritual de Baylor requiere que él esté en la máquina, concentrado en la extracción, explicó Aldrich, dibujando el diseño de la corte en la tierra. Tendrá guardias, pero será vulnerable. Si podemos llegar a la máquina, la interrumpimos. «Yo puedo hacer eso», interrumpió Sofía. «En mi trabajo de reparto, trabajé con sistemas de enrutamiento electrónico.
Si esa máquina funciona con algún tipo de flujo de energía, puedo cortocircuitarla. Aldrich la miró con sorpresa. Nunca lo mencionaste. Nunca preguntaste lo que realmente sabe una repartidora. Ella sonrió. Arreglo mi moto cada semana. Confía en mí, puedo romper esa cosa. Entonces, aquí está el plan, dijo Aldrich. Atacaremos durante el eclipse. Baylor nos estará esperando, pero esperará que intentemos huir o escondernos. En cambio, iremos directamente por él. Yo me enfrento a Baylor directamente mientras tú inhabilitas la máquina. Una vez que esté fuera de combate, sus vampiros corrompidos estarán desorientados. La máquina les está dando poder. Y si las cosas salen mal, entonces confiamos en el lazo. Él la miró. Pase lo que pase, no nos soltamos. De acuerdo, de acuerdo. El eclipse lunar comenzó a medianoche del tercer día. La luna se tiñó de un rojo sangre. Luego comenzó a oscurecerse mientras la sombra de la tierra se deslizaba por su faz. Sofía y Aldrich se pararon en la entrada de la corte lunar, las manos unidas, las marcas en sus muñecas ardiendo como soles gemelos. ¿Listos?, preguntó Aldrich. Sofía tomó un respiro, sintiendo su firmeza fluir a través del lazo, mezclándose con su determinación. «Listos». Descendieron al infierno. La corte estaba llena de los seguidores corrompidos de Baylor, y en el centro, el general mismo se erguía ante su máquina, irradiando un triunfo oscuro. En la silla estaba sentado un vampiro capturado, uno de la gente de Aldrich, luchando débilmente contra las sujeciones. Lo está probando. Sofía se dio cuenta. Usando a alguien más primero. Entonces llegamos justo a tiempo. La voz de Aldrich resonó por la cámara, amplificada por la piedra. «Baylor, te desafío por la corte lunar». Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Baylor era viciosa. «¿Me desafías? ¿Con qué ejército? Rey fallido». «No necesito un ejército». Aldrich levantó sus manos unidas, y el lazo brilló tan intensamente que iluminó toda la cámara. «Tengo algo mejor». Los vampiros corrompidos atacaron en masa, una ola de garras y colmillos. Pero Sofía y Aldrich estaban listos. Se movieron a través de la horda como agua, el lazo amplificando cada movimiento. Sofía golpeó con una fuerza que no debería haber sido humana, mientras Aldrich luchaba con una precisión agudizada por la claridad de pensamiento de ella. Eran imparables. Sofía se separó de Aldrich, corriendo hacia la máquina mientras él mantenía ocupados a los guardias. La energía aún vibraba entre ellos a pesar de la distancia. Podía sentir su conciencia siguiéndola, protegiendo sus flancos. Llegó a la máquina y se dejó caer de rodillas, examinando su base. Conductos de cristal, canales de energía, un núcleo de poder central pulsando con una luz oscura. Era complejo, pero el principio era simple. Concentraba y redirigía la magia de sangre. «Simple de romper también», murmuró, sacando la pequeña navaja de su cinturón. Comenzó a cortar los conductos y el zumbido de la máquina se convirtió en un grito. «¡No!». El rugido de Baylor resonó por la corte. Abandonó su posición, cargando hacia ella. Aldrich lo interceptó en pleno salto. Chocaron con una fuerza que hizo temblar el suelo. Rey vampiro contra general traicionero. Siglos de traición llegando a su punto álgido, pero Baylor era más fuerte. Potenciado por su propia magia oscura, dominó a Aldrich, estrellándolo contra una columna con la suficiente fuerza como para agrietar la piedra. A través del lazo, Sofía sintió el dolor de Aldrich como propio, sintió que su fuerza flaqueaba y tomó una decisión. Se apartó de la máquina y corrió hacia la pelea, dejando que el lazo se abriera por completo. Cada barrera cayó, cada muro se derrumbó, vertió todo lo que tenía en Aldrich. Su fuerza, su voluntad, su propia fuerza vital. Las marcas en sus muñecas explotaron con luz.
Aldrich se levantó y estaba transformado. Sus ojos brillaron plata pura, el poder irradiando de él en ondas. Este era el Rey Lunar a plena fuerza, canalizando un lazo de guardián, exactamente como la profecía lo había predicho. Detuvo el siguiente ataque de Baylor con una mano. «Querías ver el verdadero poder de los nacidos de la luna». La voz de Aldrich resonó con autoridad antigua. «Aquí está». Lo que siguió no fue una pelea, fue un ajuste de cuentas. Aldrich se movió más rápido de lo que los ojos mejorados de Sofía podían seguir. Cada golpe preciso y devastador. Baylor luchó desesperadamente, pero contra el lazo completamente activado no era nada. Solo un traidor enfrentando una justicia atrasada por 300 años. El golpe final envió a Baylor estrellándose contra su propia máquina. El impacto destrozó el núcleo ya dañado y todo el aparato explotó en una ola de energía liberada. Los vampiros corrompidos gritaron mientras la magia oscura que los sostenía se consumía. Las venas negras en las paredes de la corte comenzaron a desvanecerse, la piedra blanca regresando a su pureza original. Baylor yacía roto entre los escombros, su poder agotado. «Imposible», jadeó. «La maldición, la hice perfecta». «La hiciste imperfecta», dijo Aldrich con frialdad. «Olvidaste que la verdadera fuerza viene de la unidad, no de la dominación». Levantó la mano para dar el golpe final, pero la voz de Sofía lo detuvo. «Aldrich, mira», señaló las paredes donde otros vampiros emergían de nichos ocultos, preservados en estasis, justo como Aldrich había esperado. Su gente, intacta por la maldición, comenzando a despertar. La maldición del ocaso estaba rota. Aldrich miró a Baylor por última vez, luego retrocedió. La muerte sería una misericordia. En cambio, verás todo lo que intentaste destruir florecer sin ti. Se giró hacia Sofía y el lazo se asentó entre ellos. Ya no frenético, ya no desesperado, sino constante y seguro, fuerte. Juntos habían ganado. La corte lunar se transformó en las semanas siguientes. La piedra blanca resplandecía bajo los encantamientos restaurados. La corrupción negra fue purgada por completo. Los vampiros emergieron de la estasis uno por uno. La gente de Aldrich preservada a través de los siglos, parpadeando al despertar en un mundo que había cambiado más allá del reconocimiento. Sofía observó desde un balcón cómo la corte volvía a la vida. Abajo, los vampiros se movían por los pasillos con un propósito, reconstruyendo, reconectando. Algunos desconfiaban de ella, la humana con la marca de guardián, pero la mayoría la miraba con algo parecido a la reverencia. «Te llaman la guardiana lunar», dijo Aldrich, uniéndose a ella. Él se veía diferente ahora, todavía cargando ese peso antiguo, pero más ligero de alguna manera, esperanzado. Algunos de los más viejos recuerdan las historias. Nunca pensaron que volverían a ver a un guardián nacido. «Todavía me estoy acostumbrando a que me llamen algo que no sea repartidora». Sofía sonrió, pero su sonrisa se desvaneció mientras miraba su muñeca. La marca se había estabilizado, ya no se extendía, pero era permanente. Un recordatorio plateado de la noche en que había salvado a un extraño moribundo. ¿Y ahora qué? Ahora, Aldrich se apoyó en el balcón junto a ella. Ahora reconstruimos. Los nacidos de la luna fueron dispersos, pero no destruidos. Corre la voz de que la maldición está rota, que la corte ha sido reclamada. Volverán a casa. ¿Y las otras facciones? Los Shadowhorn no te dejarán simplemente consolidar el poder. No, no lo harán. Su expresión se endureció. Habrá desafíos, conflictos. El mundo vampírico ha existido en caos durante 3 siglos. Restablecer el orden no será pacífico. Suena agotador. Lo será. Se giró para encararla por completo.
Por eso necesito preguntarte algo y necesito que respondas con honestidad. El corazón de Sofía dio un vuelco. A través del lazo sintió su nerviosismo, su esperanza, su miedo a su respuesta. Pregunta, quédate. La palabra salió en voz baja. No como prisionera del lazo, no por obligación, sino como mi compañera. Ayúdame a reconstruir lo que se perdió. La luna necesita un guardián. Y yo, hizo una pausa, la vulnerabilidad cruzando su rostro. Te necesito, Sofía, no solo por tu sangre o la profecía. Te necesito a ti. Ella lo había estado esperando. Había estado pensando en ello todos los días desde la derrota de Baylor. Su antigua vida se había ido. Su apartamento, su trabajo de repartidora, la simple existencia de alguien que solo quería pagar la renta y sobrevivir. Esa Sofía se sentía como una persona diferente. Esta Sofía había luchado contra vampiros, había canalizado un poder antiguo, había ayudado a romper una maldición de 300 años. Esta Sofía había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Con una condición, dijo ella. Aldrich se tensó. Nómbrala. No soy tu súbdita, ni tu sirvienta, ni alguna mascota humana que tengas por ahí. Ella levantó su muñeca marcada. El lazo nos hace iguales, así que trátame como tal. Quiero tener voz y voto real en las decisiones. Quiero ayudar a dar forma a lo que viene, no solo seguir órdenes. Una sonrisa se dibujó en su rostro, genuina, aliviada, radiante. No lo querría de otra manera. Entonces, sí, me quedaré. Él la atrajo a un abrazo y el lazo vibró con satisfacción entre ellos. Por un momento, simplemente se quedaron allí, dos personas que se habían encontrado por accidente y se habían elegido por designio. La ceremonia de coronación tuvo lugar bajo la luna llena un mes después. La corte estaba repleta. Cientos de nacidos de la luna que habían respondido al llamado a casa, además de representantes de clanes vampíricos neutrales e incluso algunos valientes dignatarios humanos de ciudades cercanas que habían aprendido la verdad sobre sus vecinos sobrenaturales. Aldrich se puso de pie en el centro del gran salón, restaurado a su plena autoridad. Vestía atuendos antiguos, una armadura plateada que parecía brillar con una luz interior, una corona de metal lunar que captaba y reflejaba los rayos de la luna. Pero no estaba solo. «Mi gente», la voz de Aldrich resonó por la cámara. «Durante 3 siglos sufrimos bajo una maldición nacida de la traición. Fuimos dispersos, debilitados, casi destruidos, pero sobrevivimos. Y ahora, con la maldición rota, comenzamos de nuevo». Hizo un gesto y Sofía dio un paso al frente. Llevaba una túnica ceremonial de guardián, de color azul oscuro, bordada con lunas plateadas, la marca en su muñeca visible y reluciente. Ella había argumentado contra la formalidad, pero Aldrich había insistido en que este momento necesitaba ceremonia. Los guardianes Lenaris una vez estuvieron con nosotros como compañeros, no como sirvientes. Eran nuestros anclajes, nuestra conciencia, nuestro puente al mundo humano. Coexistimos con... Aldrich tomó la mano de Sofía, levantándola para que todos pudieran ver sus marcas unidas. Hoy restauro esa antigua alianza. Sofía Contreras, guardiana nacida, te nombro primera guardiana de la corte lunar. Serás mi igual en todos los asuntos de Estado, mi compañera en la reconstrucción de nuestro reino. Murmullos recorrieron la multitud. Esto no tenía precedentes, darle a una humana tal autoridad, pero nadie objetó. Todos habían oído las historias de cómo había luchado junto a su rey, cómo juntos derrotaron a Baylor y rompieron la maldición. ¿Aceptas esta responsabilidad?, preguntó Aldrich formalmente, pero sus ojos sostenían una calidez destinada solo para ella. «Acepto», dijo Sofía claramente, «y juro servir no solo a la luna, sino a la paz entre todos los pueblos humanos y vampiros por igual». La corte estalló en reconocimiento,
no exactamente aplausos. Los vampiros eran demasiado dignos para eso, pero un zumbido resonante de aprobación que vibró a través de la piedra misma. Más tarde, después de la ceremonia, después de las reuniones políticas y las presentaciones formales, Sofía se encontró de nuevo en el balcón, mirando la luna llena. Cansada. Aldrich se unió a ella, habiéndose quitado la armadura ceremonial por ropa más sencilla. «Estoy agotada. ¿Cómo haces esto todos los días?» «Práctica. 300 años de ella, técnicamente». Él sonrió. «Te acostumbrarás». «¿Lo haré?» Miró la corte de abajo a los vampiros que ahora la buscaban para orientación. «A veces todavía me siento como esa repartidora que solo quería ayudar a alguien, y ahora estoy ayudando a remodelar la política sobrenatural». «Sigues siendo esa persona». La mano de Aldrich encontró la suya. Sus marcas se calentaron donde se tocaron. La mujer que se detuvo en una tormenta de nieve para salvar a un extraño moribundo. Esa compasión, ese instinto de ayudar. Eso es lo que te convierte en una verdadera guardiana. No el lazo, no la profecía. Tú, Sofía. Se recargó contra él, sintiendo la presencia constante de su conexión. Ya no la asustaba, era simplemente parte de quienes eran ahora. Dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido enfrentar la luz juntas. «Todavía tenemos enemigos allá afuera», dijo en voz baja. «Los Shadowhorn, otras facciones que no quieren la paz». «Así es», Aldrich asintió. «Y los enfrentaremos juntos». Juntos, Sofía hizo eco. Sobre ellos, la luna brillaba plateada y llena, proyectando luz sobre la corte. Una nueva era había comenzado. No perfecta, no sin desafíos, pero llena de posibilidades. La repartidora y el rey vampiro, la guardiana y su rey lunar. Juntos habían acabado con sus enemigos. Juntos habían comenzado algo nuevo. Y bajo una misma luna forjarían un futuro que ninguno de los dos mundos se había atrevido a imaginar.